El tema que hoy abordaremos será una secuencia de estudios en el cual hablaremos, hermanos, de un ser conocido como el diablo o Satanás, y que en otras partes de la Biblia también lo menciona como Apolión. El único que menciona ese nombre es el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, también haciendo referencia al Abadón. Posteriormente conoceremos cómo fue que este personaje llegó a convertirse en lo que es. No que Dios haya creado al diablo, Dios no creó al diablo, hermanos. Dios creó a un ángel maravilloso que adornaba el trono de Dios, pero él voluntariamente se enorgulleció, se enalteció, se ensoberbeció, y por eso fue derribado. Y ahora no tan solo es el enemigo de Dios, sino el enemigo del hombre. La naturaleza de Satanás. Yo les voy a invitar a que abramos la palabra del Señor en San Juan, capítulo 8, versículo 39 al 44. Recuerden que antes de iniciar las alabanzas leímos del versículo 30 al 38, y ahora en este tema que vamos a abordar sobre la naturaleza de Satanás, leeremos del versículo 39 al 44. Y dice así la palabra del Señor. Ahí donde están sentados, pongan atención y ustedes me siguen con su vista. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros de vuestro padre el diablo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mira tu rostro. Señor Dios, bendito es tu nombre. Exaltado eres para siempre, Señor, y tu palabra es verdadera y digna de ser recibida por todos. Que cada uno de mis hermanos en este lugar pueda abrir su corazón, su mente, para recibir este mensaje en el cual tú, oh Dios, nos revelas a través de las Sagradas Escrituras quién es este personaje maligno, el cual nosotros no ignoramos y que debemos conocer a fondo para que nuestras vidas no sean destruidas por él, sino que tú quieres que tengamos sabiduría y conocimiento para guardarnos de todas las acechanzas del enemigo. Bendice a tu pueblo y bendice a este siervo, Señor, humilde y sencillo, que hoy expondrá esta palabra. Que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de mi boca y tu pueblo, Señor, y aún este siervo delante de ti
pueda, Señor, ser bendecido. A ti la gloria, la honra y el poder, por siempre y para siempre. Amén y amén. Aleluya. Los temas que abordaremos de aquí en adelante, el cual el primero es la naturaleza de Satanás. Después abordaremos el siguiente domingo, que será conociendo al enemigo. El siguiente será el carácter de Satanás. El siguiente tema será el propósito de Satanás. Y después viene otro tema que será los ejércitos de Satanás. Y otro tema posterior que se llamará cómo trabajan los ejércitos de Satanás. Leímos en esta porción de la palabra y desmenuzando el texto bíblico en el versículo 44, Jesús le da a Satanás el calificativo de padre. Pero tenemos que entender realmente por qué Jesús hace referencia a este adjetivo. ¿Es verdaderamente el diablo padre de aquellos que hacen su voluntad? Bueno, veamos. La palabra, hermanos, nos desglosa de tal manera que dice que aquellos que rechazan el mensaje de Jesús. ¿Quiénes eran los que aquí rechazaban la palabra? Los que no podían asimilar la palabra. Incluso que están en contra o se oponen a todo lo que tiene que ver con Dios. Y solamente al diablo quieren obedecer y cumplir sus deseos. Jesús mismo puntualiza y afirma que la naturaleza de Satanás es ser un homicida, como número uno. Yo quiero que vayan anotando, porque en el versículo 44, hermanos, está el sustento de cuál es la naturaleza del diablo. Y como número uno, Jesús dice que Satanás es un homicida desde el principio de toda la creación y nunca ha permanecido en la verdad, como número dos. Número uno, él es homicida desde el principio. Y número dos, nunca ha permanecido en la verdad. También hace referencia como número 3 en este texto bíblico del versículo 44, dice, porque su naturaleza es que no hay ninguna verdad en él. Número 4, al abrir su boca para hablar nunca dice la verdad, pues habla y dice mentiras, pues habla como lo que es, un mentiroso y padre de toda mentira. Número 5, ¿verdad? Porque es mentiroso y él es el padre de toda insinuación a la mentira. Número 6, y él tienta e incita a la gente a que mienta. 6 cosas muy singulares en este personaje que hace que la humanidad se vuelva a una tendencia en la cual lo único que piensa es desobedecer a Dios. Cuando Jesús habló directamente a los fariseos y les dijo que su padre era el diablo, de aquí quiero que pongan mucha atención, no significaba que hubiesen nacido del diablo, como los creyentes nacen de Dios. Como dice la palabra, el que está en Cristo nueva criatura es. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le dice a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo en el Espíritu. Una persona que está en el poder del diablo no es hijo del diablo por cuestiones naturales,
sino, hermanos, por la situación en la cual se encuentra. Por eso dice aquí, no significa que haya nacido del diablo, sino que se refiere a que son hijos del diablo por imitación. Porque dice, y los deseos del diablo queréis hacer. Vamos a ir profundizando un poquito más. Es decir, mostraban su relación con el diablo. ¿De qué manera? Al actuar de la manera en que el diablo actuaba. Porque les dijo, queréis hacer los deseos de vuestro padre, dando a entender explícitamente la intención o tendencia de sus corazones. ¿Y qué cosa era lo que ellos más abrigaban en lo más profundo de sus corazones, hermanos? Vamos a ver, vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. El diablo ha sido homicida desde el principio. ¿Y qué es lo que ellos querían hacer con Jesús? ¿Qué querían hacer? Lo querían asesinar, lo querían matar. Ahora, él trajo la muerte a Adán y a toda la raza humana. Por eso es tan importante que ustedes estén empapados de la palabra para que conozcan de qué manera obra este ser maligno. Ustedes no piensen que una persona mata solamente porque nació en su corazón, sino que el diablo, utilizando a huestes malignas, hermanos, incita a la persona al homicidio. Hablando de dos aspectos importantes. Una, porque a Adán y a su esposa, él los asesinó inmediatamente en el aspecto espiritual. Cortó esa relación íntima con Dios, por la cual Adán, dice la palabra, murió espiritualmente, porque Dios se separó de él. Y posteriormente vino la muerte física, porque el hombre había sido para vivir eternamente y después el hombre tuvo que morir. Y Dios mismo se lo declaró, le dijo, por cuanto has venido del polvo, al polvo tendrás que retornar. Entonces nos podemos dar cuenta cómo este personaje no es un personaje que te vea con buenos ojos, o que trate de apapacharte, o que trate de traer buenas cosas a tu vida. Este personaje siempre va a utilizar la astucia, porque la palabra de Dios dice en el libro de Génesis, y la serpiente era astuta. Y la astucia no es sabiduría, hermanos, sino utilizar artimañas y trampas para hacer caer a alguien. Para tenderle una trampa y destruir a esa persona. Entonces, el enemigo de nuestras almas constantemente te anda merodeando, constantemente te anda observando. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo actúas? ¿Cómo hablas? Y él siempre va a buscar la forma de cómo hacerte creer que estás bien cuando realmente estás en una perfecta mentira, en una artimaña de él. No duden por eso que muchas iglesias están en una condición espiritual, hermanos, en la que la relación con Dios está totalmente separada.
hay un tremendo abismo en esa relación de Dios con la iglesia, porque el diablo se ha infiltrado de tal manera que les ha hecho creer que así está bien y todo marcha sobre ruedas. ¿Cómo están nuestras vidas delante de Dios? De tal manera que nosotros podamos entender, porque la palabra de Dios nos abre, hermanos, el panorama en el cual nosotros nos damos cuenta que habíamos caído en una trampa. Dice el salmista David: nuestra alma escapó cual ave del lazo de cazadores. Se rompió el lazo y escapamos, y socorro está en el nombre de Jehová. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces tú necesitas tener pleno conocimiento, estar verdaderamente empapado de la palabra de Dios, involucrado en la palabra, para poder darte cuenta cómo, hermanos, el diablo ha utilizado de su astucia, de sus artificios, de sus artimañas, para hacernos creer que todo está bien, cuando hay cosas que realmente nos están conduciendo a un abismo sin fondo. La palabra homicida, buscando, hermanos, el trasfondo o la raíz de esta palabra, y encontramos que del original griego, la palabra en griego andrófonos está compuesta de dos términos: una, aner, que significa un hombre, y el otro, phoneos, que significa asesino. Entonces, andrófonos, traducido al español, pero extraído de la raíz griega, significa asesino de un hombre. Por lo tanto, Satanás es un asesino de hombres. Vean nada más lo tremendo, hermanos, y de lo que realmente hay en el corazón de este personaje, de este ser maligno. La palabra Satanás, o el seudónimo Satanás o diablo, significa, hermanos, el transgresor, el que se opone, el enemigo. Y es un enemigo, el que va en contra de los preceptos de Dios e incluso de tu salvación. ¿A qué se opone Satanás para que tú no creas en la palabra? A que tú conozcas de Jesús, a que realmente tengas conocimiento de Dios, que tus ojos puedan ser abiertos a la luz y puedas darte cuenta que estabas en un error, que el camino que llevabas a tus ojos físicos parecía que era un camino correcto. Dice la palabra de Dios: hay caminos que para el hombre parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Una de ellas, en la cual Satanás ha trabajado desde el principio de la humanidad, desde que lo hizo caer, es inventarle religión tras religión. La palabra religión, en una ocasión me puse a investigar y encontré que tiene sus raíces latinas y significa una persona con superstición, o una persona supersticiosa. ¿Qué es lo que incita a lo que incita la religión? A la superstición.
Una persona religiosa es una persona muy supersticiosa. ¿Qué hace una persona que no conoce a Dios? Agarra y le prende una veladora y dice, y si no le prendo la veladora, la Virgencita me puede castigar. Y un sinfín de cosas que podemos enumerar por la cual el ser humano, hermanos, se deja llevar o se deja influenciar de tal manera que el diablo así lo tiene engañado. Dios quiera, hermanos, que nuestras vidas estén en plena luz del Evangelio y que no estemos viviendo en una perfecta mentira. Que nuestras vidas verdaderamente estén fortalecidas en Cristo. Jesús mismo dijo, yo soy la luz, y el que anda en la luz no andará en tinieblas, sino que la luz de Dios resplandece en él. Entonces, cuando vemos, hermanos, que el trabajo de Satanás es constantemente buscar el asesinar, el matar, el hurtar y destruir. ¿Destruir qué cosa? Tu alma en el infierno. Y cuando digo destruir, no porque realmente esté hablando del término de la cesación de la existencia, porque el alma nunca deja de existir. El alma es eterna. Pero cuando habla de destrucción, significa, hermanos, que el trabajo de Satanás es llevar a las almas cautivas a una condenación eterna, en donde ya no hay esperanza, en donde ya no hay salvación, en donde ya, hermanos, la relación con Dios está separada para siempre. Hay una película que yo les pasé hace algunos años atrás que se llama El progreso del peregrino, y se ve cómo el enemigo trabaja constantemente en la vida de las personas para que éstas no conozcan la verdad, y siempre busca la forma de cómo desviar el camino del cristiano para que éste no llegue a la vida eterna. Al final de la película, no pudo él engañar al verdadero cristiano, porque éste estaba fundamentado en la palabra de Dios, y aparece allí en un cementerio y empieza a señalar a cada una de las lápidas que se encontraban y dice, fulano es mío, sutano es mío, pero el que no pude llevármelo a la condenación eterna es aquel, porque ese no se dejó engañar por mis artificios. Satanás no es el amigo del hombre. Satanás siempre va a buscar la forma de cómo destruirte, de quitarte la vida y de llevarte a una condenación eterna. Por eso vemos a los jóvenes. ¿En quién trabaja? ¿Cuál es el material, hermanos, en el cual Satanás manipula, trabaja incansablemente en la juventud de este tiempo? ¿Para qué? Para que se pierdan, porque buscan fama, dinero, éxito, lujos, comodidades, y todo se los pone en charola de plata, de oro. Dicen, mira, yo te ofrezco todo esto.
pero tienes que hacer un pacto conmigo. Y el ser humano, con tal de adquirir todos esos bienes, siempre se deja influenciar por las riquezas y por las vanaglorias de la vida. Al final te quitará la vida y te llevará a una condenación eterna. Dense cuenta que en la Biblia hay un ejemplo a quien le ofreció todos los reinos del mundo. Jesús tenía necesidad de esos reinos, pero eso siempre Satanás te lo va a ofrecer así, a manos llenas. Mira, todo esto te lo doy. ¿Y qué cosa es lo que desea el diablo? ¿Qué quiere Satanás hacer en la vida de las personas? ¿Qué quiere, hermanos? Que te postres delante de él. ¿Cómo le dijo a Jesús? Mira, todos los reinos e imperios del mundo te los daré si tan solo te postras delante de mí y me adoras. Satanás busca adoración. Satanás quiso usurpar el trono de Dios, sentarse en el lugar más excelso en el reino de los cielos y destronar a Dios, hermanos, pero estaba totalmente equivocado. Porque el único que merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder se llama Jesucristo. ¿Cuántos alaban su nombre? Y Jesucristo, dice la palabra, vino a deshacer las obras del diablo. Bendito sea su santo nombre. Entonces Satanás incita a la muerte de la humanidad. ¿De qué manera? Bueno, incita a las naciones a las guerras, el odio. Incita al hombre al suicidio. ¿Saben por qué? Porque en las guerras, ¿qué cosa es lo que hacen las personas? Se odian unas a otras. Ustedes vieron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué era lo que prevalecía en el ser humano? El odio. ¿Qué era lo que había en el corazón de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial? El odio contra los judíos. Ahora, cuando incita al hombre al suicidio es porque le dice: tu vida no vale nada. Como dice la canción de José Alfredo Jiménez, ¿verdad? La vida no vale nada. Bueno, eso es lo que constantemente el diablo te dice. Pero para Jesucristo, ¿qué valor tiene tu vida, hermano? Para la juventud, para los jóvenes y señoritas que están en este lugar, ¿qué valor verdaderamente tiene tu vida? ¿Un cigarrillo entre los dedos? ¿Una botella de licor en la mano? ¿O unos minutos de placer sexual? Eso es lo que vale tu vida. Eso es lo que el diablo, así valora Satanás la vida de un ser humano. Y dice el alcohólico: yo cuando quiera dejo el alcohol. Cuando yo esté dispuesto a dejarlo, yo lo dejo. Bueno, el diablo le hace creer que así va a ser. Pero déjalo unos 2-3 días sin su botella de alcohol. ¿Y qué ocurre con el alcohólico? Empieza en una desesperación y es capaz hasta de matar con tal de obtener su botellita, su medio litro de alcohol. Satanás busca, hermanos, más bien lanza el anzuelo. Tú lo muerdes y caíste en la trampa. Dice el dicho que el pez por su propia boca muere. Y el ser humano solito va y muerde el anzuelo. Y después, ¿qué hace el pescadito? Trata, ¿verdad?, cómo se estremece y trata de zafarse. No puede. Y así Satanás, hermanos, hace con cada uno de los seres humanos. Entonces,
Él ve tu vida y la trata como una basura. Solamente sal y apárate en una esquina y vas a encontrar allá unas 3 cuadras hacia arriba, hay un grupo de borrachitos que todos los días, día y noche, constantemente están tomando, tirados en el suelo bajo los candentes rayos del sol, como un trapo de inmundicia. Así tiene Satanás al ser humano. Así trata Satanás al ser humano. ¿Cómo logra todo esto, hermanos? A través del engaño, a través de la mentira. Te engaña dándote poder, ambición, dinero, lujos, popularidad, fama. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, versículos del 8 al 9. Mateo capítulo 4, versículos 8 al 9. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Si Jesús hubiese obedecido al diablo, nos habríamos perdido eternamente. Yo no tendría ninguna razón por la cual estar predicando salvación en este lugar, o un mensaje de esperanza, porque Jesucristo hubiese sido, antes de ir a la cruz, derrotado, simplemente porque se dejó llevar, porque se dejó influenciar por lo que el diablo constantemente le ofrece a la humanidad. ¿Saben ustedes por qué Satanás se tomó el atrevimiento de ofrecerle a Cristo los reinos del mundo? ¿Saben ustedes? Porque sabía perfectamente que Jesús estaba humanizado. Jesús, como ser humano, era 100% carne, 100% humano, pero también 100% divino. Aleluya. Como humano, pero como Dios, el Dios Todopoderoso. Porque solamente Él podía llevar a cabo esta tarea, hermanos. Y Satanás quiso hacer lo mismo que hizo con Adán y Eva en el principio de la creación. El domingo pasado tocamos el tema de qué cosa fue lo que Dios le puso al hombre. Y dice: le haré una ayuda idónea, y explicamos que ayuda idónea o idóneo significa destino. Y, hermanos, ¿qué fue lo que Satanás atacó en la vida del hombre? Su destino. Arruinó su destino del hombre. ¿Cómo? A través de la mujer. La hizo caer a ella para que después ella sutilmente también lo hiciera caer, y así se arruinó la vida de la humanidad, hermanos. Por eso es que estamos en esta condición. Y cuando el hombre y la mujer cometieron, hermanos, este pecado de desobediencia delante de Dios, la autoridad, pongan atención por favor, toda la autoridad que Dios le había dado a Adán como el gobernador supremo del mundo y del universo, se le entregó a Satanás. Porque le dijo el diablo a Jesús, dice: todos los reinos del mundo te daré si postrado me adorares, porque a mí me fueron entregados. Vean nada más, hermanos, el legalismo de Satanás y la autoridad que Satanás tiene, y Dios respeta esa autoridad porque el hombre voluntariamente se la entregó. Pero gloria a Dios,
porque Jesucristo la vino a restaurar. ¿Cómo? Cuando Jesús vino al mundo y dio su vida en la cruz del Calvario. Y no significa que con esto el diablo ya no tenga poder sobre la humanidad, sí la tiene, pero aquellos que vienen a Cristo Jesús, a través de su gracia, de su bondad y de su misericordia, rompe, hermanos, ese lazo de esclavitud, esas cadenas del diablo, de tal manera que tú eres libre y Satanás, hermanos, ya no tiene autoridad sobre tu vida, porque la palabra de Dios dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Gloria al Señor para siempre. Jamás te dirá que al final, después de haberte ofrecido tantas cosas, jamás te dirá que al final tu alma le pertenece, que irás a un fuego eterno. ¿De qué manera engaña el diablo a la humanidad? A través de la religión. Y no tan solo ha inventado religiones. Miren, hermanos, a mí me gustaría que ustedes fuesen un poquito más curiosos en investigar. Muchas veces, predicando en este lugar, he hecho alusión de que uno de los países allá, hermanos, en el continente asiático y el indoeuropeo, existen países como China, como la India, y en la India, hermanos, es la cultura y la religión de este país es que dentro de sus creencias ellos no tienen 1, 2, 3 dioses, ellos tienen más de 5 millones de dioses. Ellos creen, ellos adoran el río Ganges, el río más sucio y putrefacto que pueda existir sobre la faz de la tierra. Ellos adoran a un perro, ellos adoran a la rata, ellos adoran a las pulgas de las ratas, ellos adoran al ganado, y se pueden morir de hambre y no ser capaz de matar una vaca, porque dicen, o el diablo les ha hecho creer en su superstición religiosa, que allí mora un familiar de ellos. Pero eso sí, no puedes tú predicarles la palabra o llevar una Biblia bajo el brazo, porque inmediatamente te linchan y te queman vivo. Las niñas, miren, jovencitas, ustedes son privilegiadas porque están en un país libre, ¿verdad? Y en el que, entre comillas, hay democracia, pero dale gracias a Dios que no naciste en un país, en una familia hindú, porque si hubieses nacido en una familia hindú, quizá ya tu propia madre o tu propio padre te hubieran asesinado. Porque las mujeres allí, las niñas que nacen en una familia hindú, es desgracia para ellos. Cuando un esposo hindú muere, a la esposa la entierran viva juntamente con el marido. Esto no es un cuento, hermanos. Estas son cosas reales que ocurren en el mundo. ¿Por qué? Porque dicen, es que esta es nuestra cultura, esta es nuestra religión y nosotros creemos en estas cosas. ¿Saben que la diosa Shiva, a la cual ellos adoran, que es la diosa suprema de los hindúes, es un demonio? Y que muchos niños y niñas nacen con deformaciones, y hay niños y niñas que nacen hasta con ¿cómo se llama? 4 o incluso 6 extremidades, con 4 brazos y 4 piernas, porque la maldición, hermanos, prevalece en sus vidas. Y así como adoran a esa diosa con 6 brazos, 8 brazos, y no sé cuántas piernas tiene,
Hermanos, así nacen sus hijos. Tremendas maldiciones y tremendas consecuencias que trae el ser influenciados por una religión. Y dice, las religiones todas, sin excepción de ninguna, todas te conducen a Dios. Eso es lo que ha hecho creer el diablo a la humanidad entera. Pero la palabra de Dios dice que solamente hay una verdad y solamente hay un camino. Y ese camino se llama Jesucristo. Bendito sea el Señor para siempre. Hermanos, el diablo les hace creer a las personas que el infierno no existe, para que cuando tú te mueras te lleves el grande chasco de que realmente ese lugar era real. El diablo les dice, para que el hombre no se arrepienta de su pecado, hermanos, les dice, el infierno no existe. Si no existe infierno, pues yo puedo hacer lo que se me pegue la gana. Yo puedo vivir la vida loca, puedo hacer lo que yo quiera, al fin, que cuando yo me muera, ahí se acaba todo. Bueno, el diablo les ha hecho creer que allí se acaba todo, pero después de la muerte, la vida sigue, hermanos, la existencia. Porque esto es simplemente un estuche, el alma es eterna, y esa, si se arrepintió y se apartó del pecado, va con Dios. Y si aceptó a Cristo Jesús como su Salvador, pero si hizo lo malo y no quiso aceptar el Evangelio de Cristo, el diablo, hermanos, lo espera en un lugar de tormento eterno. Dice que el cielo no existe, también. Tú lo has escuchado muchas veces cuando tú le hablas a la gente. Dice, el cielo no existe, el infierno mucho menos. Para que el hombre anhele más el mundo y sus riquezas materiales. En una ocasión, con mis compañeros en el trabajo, estábamos platicando de la cuestión de qué es lo que hay más allá de la muerte. Y uno de ellos, que es testigo de Jehová, pero que no profesa su religión, ¿verdad? Porque es mujeriego, es borracho, y bueno, los testigos de Jehová se abstienen de andar con una o dos mujeres. Ellos solamente tienen una sola esposa y se abstienen del trago, pero él vive la vida loca. Y él dice, yo tengo un familiar, dice, que él, muy fiel a su esposa, no se va a los antros, no toma, y yo le digo, estás desperdiciando tu vida, porque cuando te mueras, nada más vas a ser fiel le vas a ser fiel a tu esposa, cuando hay tantas cosas hermosas que Dios dice, hasta mencionan a Dios, dice que Dios nos ha dejado para que tú disfrutes de la vida, al fin que cuando te mueras, ahí se acaba todo. Así se llenan la boca diciendo las personas, porque el diablo les ha dicho que una vez que la persona muera, ahí termina. Nunca les dice, mira, arrepiéntete porque yo soy un ser maligno, yo no me voy a compadecer de ti en el infierno, ese es mi reino y allí yo atormento eternamente, y de una manera dura y sarcástica a todo ser humano que no se arrepintió y aceptó a Cristo Jesús. ¿Tú crees que el diablo va a hacer eso? ¿Verdad que no? Muy bien. Dice que desobedecer a Dios no es pecado. De esa manera engaña al ser humano, porque un Dios de amor no puede castigar a su hijo o su hija. ¿No te ha pasado que muchas veces la gente, cuando tú le hablas del Evangelio, te dicen así? Si Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondad, ¿por qué Él habría de castigar a sus hijos? Y tú les explicas con la palabra y les dices, es que Dios
sí realmente es amor, pero también Él ejerce justicia. Y Él llamará a juicio a cada ser humano sobre la faz de la tierra. No se le habrá de escapar ni uno solo, hermanos. A Él no se le escapará ni uno solo. Ahora, la naturaleza mentirosa de Satanás es porque no se mantuvo en la verdad, pues no hay ninguna verdad en Él. Desde el principio engañó a los ángeles en el cielo. Antes de que engañara, hermanos, a los primeros seres humanos sobre la faz de la tierra, engañó a una multitud de ángeles en el cielo. ¿Cuál es, hermanos, la sutileza que utiliza este ser para haber conquistado millones de ángeles y que se volviesen en contra de Dios y que formase un ejército, hermanos, por la cual Dios tuvo que tomar la determinación de arrojarlos al abismo? Esto es tremendo. Dice, porque no se mantuvo en la verdad, pues no hay ninguna verdad en Él. Desde el principio engañó a los ángeles en el cielo y conspiró contra Dios, reuniendo un gran ejército. Vamos a ver en dónde, hermanos, nos habla de estas cosas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Aleluya. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí, más adelante yo voy a hacer énfasis en algo, hermanos, que incluso muchos predicadores, estudiosos en teología, escatología y incluso tienen maestrías y doctorados, en el que afirman que los ángeles son los demonios. Los demonios son un misterio, hermanos. ¿Cuál es su origen? La misma palabra de Dios nos da indicios, nos muestra cosas que nosotros podemos ver a la luz de la palabra que que los ángeles no son los demonios. Entonces, ¿de dónde surgieron los demonios? Esto lo veremos más adelante también cuando toquemos el tema de cuál es el trabajo de esos espíritus malignos. Ahora, vamos a Judas capítulo 1, versículo 6. Amén. Está después de primera y segunda de Pedro, después de primera, segunda y tercera de Juan, está Judas. Y Judas solamente tiene un capítulo. Entonces vamos al capítulo 1, en el versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, si dice la Biblia que están en prisiones eternas, reservados allí para el gran juicio, entonces, hermanos, ¿quiénes son los demonios? Es un tema que abordaremos y que será de gran interés para cada uno. Amén. Ahora, las mentiras forman parte de la misma naturaleza del diablo, de su misma existencia, porque Jesús declara diciendo: porque no hay ninguna verdad en Él, porque Él es el padre de la mentira. ¿En dónde originó Él la mentira? Allá arriba. ¿Cómo surgió la mentira? Engañando a los ángeles. Ahora, la pregunta es, hermanos, y que muchos han hecho también: ¿cómo surgió la maldad allá si Él había sido hecho perfecto? ¿Saben una cosa? Y que por la cual muchas veces la gente dice, el diablo les dice: mira, dile esto porque no te vas a saber contestar. Pero si tú tienes conocimiento de Dios y estás empapado en la palabra y tienes sabiduría en la palabra, le vas a saber explicar con sabiduría del Espíritu Santo que el diablo no fue hecho un robot, sino que Dios le dio el libre albedrío de decidir entre lo bueno y lo malo. Amén. Y ese personaje maligno, antes de ser maligno, era, hermanos, un ser
celestial que adornaba la gloria de Dios, el trono de Dios, y él voluntariamente tomó esa decisión de desobedecer a Dios. Y eso es lo mismo que Dios te ha dado a ti y a mí, de decidir a dónde quieres pasar la eternidad. ¿Está claro, hermanos? Ahora, estamos ya terminando, Dice aquí, el diablo es mentiroso y padre de toda mentira, porque en él se generó la mentira y el engaño. Ahora, los judíos imitaban al diablo de estas dos formas. Número uno, anoten por favor. Número uno, eran homicidas porque la intención de sus corazones era de dar muerte al Hijo de Dios. Por eso Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo. Número dos, eran mentirosos porque decían que Dios era el Padre de ellos. Y Jesús mismo les ratificó y se los restregó en su cara y les dijo, ustedes vuestro padre el diablo sois, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Ellos pretendían ser hombres piadosos, espirituales, pero sus vidas eran vidas de mentira, hermanos. Y así vemos en muchas religiones. Vemos a esos hombres con sus sotanas, ¿verdad? Y moviendo aquí un incensario y le hacen así a la gente. Y hablan muy piadosamente y dicen, Padre nuestro que estás en los cielos. Se dan golpes de pecho y dice el Señor que es hipocresía, hermanos. Y así los fariseos también actuaban. Y así hay hombres en este tiempo religiosos extremos que hacen creer a la gente que son muy piadosos. Entonces, vamos a la reflexión, a la conclusión de todo esto. Los que se entregan a la mentira han perdido la capacidad de discernir la verdad. Quiero que esto quede muy claro, hermanos. Porque vieron y escucharon a Jesús hablar la verdad. Hablando de ese tiempo en que tuvieron ese privilegio de ver a Jesús en persona, por la cual el profeta Isaías habla en el capítulo 61, versículos 1, 2 y 3 y 4. Y ahí donde habla verdaderamente de quién sería ese personaje maravilloso que Dios el Padre había enviado a la tierra para que el mundo en oscuridad tuviese luz. Entonces vieron y escucharon a Jesús hablar la verdad, pero a él no le creyeron. Dice la palabra de Dios que es más fácil creer a la mentira que a la verdad. Esto mostraba el verdadero carácter de cada uno de ellos. ¿Qué era lo que imperaba en sus vidas? La maldad, la mentira, el odio, el deseo de matar, el rechazo a Jesús, el desprecio. Y hay algo que también muchas veces corroe los corazones de cada uno de nosotros, hermanos, dentro de la iglesia: la envidia. Porque tenían envidia de los grandes milagros, de los portentos que Jesús hacía, porque iban detrás de Jesús y ellos se sentían envidiosos porque habían dejado de ser populares. Jesús no buscaba popularidad, hermanos. Jesús buscaba a la gente como un buen pastor que va detrás de su rebaño. Jesús enseñó que Satanás también es un ladrón que vino a hurtar, matar y destruir a la humanidad. La pregunta es, ¿a quién realmente obedeces? Es una pregunta que se lanza en este momento. ¿A quién realmente obedecemos nosotros como cristianos? Si es que verdaderamente nos decimos cristianos. No os engañéis, no nos engañemos a nosotros mismos.
¿A quién verdaderamente obedecemos? ¿A Dios o a Satanás? Porque si obedeces a Satanás, la Biblia dice que Él es tu padre. Y haces lo que su ley, en este caso haces lo que Él dice, ¿verdad? Pero si obedeces a Dios, entonces, ¿quién es tu padre? Dios, amén. Y haces lo que su ley manda. Entonces, tú eres un hijo de Dios, el cual ha nacido de nuevo, el cual ha sido engendrado, no por voluntad de varón ni de carne, sino de Dios. Aleluya. ¿A dónde se encuentra esta porción bíblica? San Juan capítulo 1, versículos del 9 al 13, y con esto terminamos. San Juan capítulo 1, del 9 al 13, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, la luz de Jesús. Cristo mismo es la luz. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Qué grande privilegio, hermanos, de cada uno de nosotros. Por eso yo te invito a que permanezcas fiel. Y si tú crees, o más bien, corrijo, si el Espíritu Santo te dicta en tu corazón que aquí se predica la palabra de Dios, permanece en la verdad, porque la verdad te ha hecho libre. Amén. Y permanece en el camino. Hay muchas iglesias, y no porque yo quiera discriminar y diga esta es la única, no, hermanos, de ninguna manera, no quiero que malentiendan, pero dice la misma Sagradas Escrituras que estos serían los últimos tiempos peligrosos, en los cuales dice que se aumentaría la maldad y la apostasía antes que Cristo venga por su iglesia. Entonces, no dejes que tu fe merme, que tu fe decaiga, para que tú te mantengas firme en el camino, en la palabra de Dios, y no te dejes influenciar por doctrinas de demonios. Que algún día lleguen a tu puerta y te digan: mire, yo le traigo este mensaje de bendición y salvación, así como lo hacen los testigos de Jehová. ¿Creen ustedes que ellos predican la verdad? A ver, ¿no escuché, hermanos? ¿Creen ustedes que ellos predican la verdad? Posteriormente vamos a entrar también en materia de estudio con respecto a esas religiones y algunas sectas, porque no son ni religiones, son sectas. Los testigos de Jehová, el mormonismo, ¿cómo se llama? Los de la luz del mundo, ¿verdad? Y todo eso tiene que ver, hermanos, con el trabajo diabólico, el trabajo demoníaco. Satanás no es omnisciente, tampoco es omnipresente y mucho menos omnipotente, pero sí como él conoce, hermanos, las cosas que ocurren alrededor del mundo, porque él tiene ejércitos que están trabajando y él los comanda y él los dirige y él envía. Mira, en tal iglesia, allí están orando, allí están clamando, allí están invocando el nombre de Dios. Infiltren allí a un ¿cómo se llama? A un espía para que me traiga de qué manera están trabajando. ¿Quién es su pastor? ¿Qué calidad de pastor es? ¿Un pastor espiritual o es uno que ahí más o menos? No, si es un pastor ahí que no les predica la palabra, solamente los entretiene, no hay problema, ese está en mis manos, a ese ni lo molesten. Pero si es un pastor que está convocando a la oración, es un pastor que se está preocupando por predicar la palabra, es un pastor que les está
les está dando el mensaje de arrepentimiento, de santidad en el pueblo, allí, esa iglesia sí me preocupa, infíltrense allí para destruirla. Y esos son los temas, hermanos, que vamos a abordar más adelante. Yo les invito a que no se los pierdan, porque son de sumo interés para cada uno de nosotros. Por eso quise abordar este tema tan importante sobre la naturaleza de este ser maligno, para que ustedes sepan realmente que Él no se apiada y tiene misericordia del ser humano. Él va a buscar la forma de cómo destruirte. Ponte de pie, por favor.